Hoy quisiera hablarte acerca de algo que quizás, si lo debería poner en un lugar cronológico, diría que es la segunda parte de lo que prediqué en las reuniones proféticas del último domingo del 2025. En esa oportunidad, domingo a la mañana y domingo a la tarde, hablé acerca de cómo Dios está queriendo que ampliemos nuestra visión. ¿Alguno de ustedes estuvo en esas reuniones a la mañana o a la tarde? Saben que este tema de visionar es un elemento central cuando nos toca hablar de nuestra fe, y nuestra fe es un elemento central, ya que estamos arrancando estos 40 días, para aquello que vamos a lograr conseguir, para aquello que vamos a lograr alcanzar. Y hoy en realidad quisiera hablarte acerca de cómo es una mentalidad de un visionario, cómo es una mentalidad de alguien que visiona. Y para eso quisiera arrancar hablándote de por qué es importante siempre tratar este tema de la mentalidad. Saben que cuando uno mira la historia del pueblo de Israel, el gran problema con el que Dios se encontró al tratar de hacer de Israel su pueblo escogido fue el entorno en el que se había formado. Yo no sé si te acordás la historia, pero si vos vas a Éxodo te vas a encontrar con que el pueblo de Israel fue formado en esclavitud. De alguna manera, este Dios de Abraham, Isaac y Jacob permitió que Jacob y sus hijos, motivados porque José terminó siendo el segundo del faraón, terminaron en Egipto, ¿no? En un tiempo de mucha sequía y escasez y mucha hambre. Jacob y sus hijos, con todo lo que tenían, terminaron yendo a Egipto y se establecieron en Egipto. Y en Egipto estuvieron como por 4 siglos. Y cuando uno se pone a analizar lo que sucedió con el pueblo de Israel, es que en algún momento de esos siglos, ¿no?, que estuvieron establecidos en Egipto, un faraón se avivó y dijo: estos tipos se están reproduciendo un montón, los vamos a esclavizar, van a ser mano de obra, y literalmente hicieron eso. Entonces, fíjense que podemos decir, la nación de Israel se formó en esclavitud, como que en la esencia el entorno del cual salía este pueblo que Dios estaba liberando a través de Moisés para llevarlos a la tierra prometida, venía de un trasfondo de esclavitud. Y saben, el entorno en el cual nos ha tocado formarnos condiciona la mentalidad que vamos a tener. Y en realidad el disparador de esto pasó el domingo a la noche, porque escuchándolo a Javi predicar, ¿no?, él habló un poco acerca de esto, de dónde venimos y lo que marca en nuestra vida, ¿no? La mentalidad con la que Israel salió de Egipto era una mentalidad de esclavitud. Y créanme, cuando uno lee en Éxodo la historia de cómo se comportaron en el desierto y de lo que Dios les mostraba, y aún así encontraba en ellos una respuesta tan negativa, tan mala, tan nociva, lo único que nos demuestra es cómo la mentalidad los condicionó para que puedan llegar a la tierra prometida. Y ustedes se acordarán la historia, creo. ¿Algunos se acuerdan de esta historia? Pero ¿cuántos llegan de los que salieron de Egipto a la tierra prometida? ¿Cuántos llegan? Y salieron miles. Todos los demás terminaron muertos en el desierto, porque de alguna manera lo que terminó haciendo Dios es exterminar los que tenían resabios de la mentalidad de esclavitud. No encontraba manera de cambiarles la mente. Ahora, quizás alguno de ustedes me está escuchando arrancar a predicar así y me va a decir: che, pero estoy perdido entonces, si algo de mi mentalidad tiene que ser transformado. No, mira, la gracia que yo y vos tenemos es haber nacido en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, si aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, que confío que aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Ahora, quizás no sabemos
cómo crecer en esta mente, porque bueno, necesitamos tratar con nuestra manera de pensar, necesitamos tratar con aquello que quizás en nuestra alma ha tomado lugar. Hay cosas que quizás deben ser sanas, hay cosas que quizás deben ser tratadas, presentadas delante de Dios para que Dios siga profundizando la obra que un día comenzó a hacer en nuestro corazón. Me acordaba de otra historia pensando en darles contexto de cómo por ahí donde nos formamos condiciona nuestra mentalidad. Yo no sé si vos te acordás de la historia de Lot y su familia. Lot era el sobrino de Abraham. Cuando ellos están en esta tierra que Dios le había prometido, por los conflictos que tenían entre sí, Abraham le pidió a Lot que terminaran separándose y les dio a escoger la tierra que quisieran. Y cuando ustedes ven, Lot, que no era ningún tonto, agarró y escogió la mejor tierra. Y la mejor tierra era una tierra fértil que estaba cerca del Jordán y de la desembocadura del Jordán. En esta tierra estaba la ciudad de Sodoma, de Gomorra, de Zoar. Eran ciudades extremadamente fértiles, pero también extremadamente pecaminosas. Y ustedes se acordarán que era tanto el pecado de Sodoma y Gomorra, y fundamentalmente era un pecado vinculado a la depravación sexual, que Dios terminó destruyendo esas ciudades. Y hasta el día de hoy, cuando uno ve Israel, el estado de Israel actual, se encuentra que esta zona es la zona alrededor del Mar Muerto. Es una zona llena de azufre. En el mar no vive nada, porque es un mar tan salado que cualquier individuo que se mete flota, ¿no? Entonces no hay organismos vivos. Y la cuestión fue que en realidad, cuando uno lee esta historia de cómo Dios termina sacando a Lot y a su familia a través de ángeles que envía, uno se encuentra en la realidad que la familia de Lot y aún Lot mismo parecían estar empapados de la mentalidad del entorno. Ojo, porque nuestra mentalidad, fíjense que se ve muy afectada por la familia en la que nos hemos criado, pero también por el entorno en el cual hemos vivido y hemos frecuentado. Por eso nuestras amistades o nuestros parientes no son poca cosa respecto a la influencia que pueden llegar a ejercer sobre nosotros. Y sabes que el gran problema cuando, estoy haciendo un paréntesis, ¿no? El gran problema cuando hablamos de la mentalidad es que a veces hay cosas que no están incluidas en la lista de pecados, ¿no? Javi hablaba el domingo acerca de la relación que tenemos con el dinero. Y quizás yo podría hablarte, no sé, de la avaricia y podríamos hablarte, ponele no sé, del robo, de algunas cosas que están en la lista de pecados, pero hay otras cosas que no aparecen en la lista, pero que están en nuestra mentalidad y son un problema. Y lo más probable es que lo aprendimos por el entorno de influencia. Cuando vos ves la familia de Lot, cuando ves a Lot mismo, te das cuenta que la depravación sexual que había los había afectado. ¿Y cómo yo sé esto? ¿Cómo entiendo esto? Y bueno, porque en realidad cuando los dos ángeles van a tratar de sacar a Lot y a su familia antes de que Dios destruyera la ciudad, Lot termina entregándole a sus hijas supuestamente vírgenes para que no violen a los ángeles y las violen a ellas. Decime vos qué padre hace eso. Tiene que estar tocadito, sería endemoniado, pero hasta más no poder. Creo que cualquiera que hiciera algo por el estilo no se merece absolutamente. Yo no le perdonaría, no sé, es lo que me nace del corazón decir, ¿no? Un poco cristiano lo mío. Pero yo como padre digo, ¿no? Vos si sos padre, ponete un poco en ese lugar. El tipo evidentemente estaba recontracontaminado por el entorno. Ahora, ¿qué hizo estas hijas que fueron entregadas por su padre para salvar a los ángeles? ¿Qué hicieron, estas hijas? Una vez que ellos estuvieron a salvo, los ángeles los rescataron y no murieron en el desastre de Sodoma y Gomorra, terminaron acostándose con su papá y tuvieron hijos incestuosos de ese vínculo. Digo, quisiera que me entiendas que de donde venimos, claramente
Venimos condicionados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Y si vos estás condicionado en tu mentalidad, una vez que llegás a Cristo Jesús, vas a estar complicado respecto a las cosas que vas a ver. Y nosotros estamos en este lugar aprendiendo a pensar con la mente de Cristo. Por eso necesitamos desarraigarnos de cualquier mentalidad contraria a la palabra, cualquier mentalidad ajena a la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos arrancar. Yo quisiera poder leerte un pasaje que está en Filipenses. Quiero centrarme, porque este mensaje es muy sencillo. Quisiera dejarte simplemente algunos principios fundamentales para que quizás en los días que vienen puedas trabajar en tu mentalidad, porque todos necesitamos crecer un poco más en la manera en la que Cristo nos enseña a pensar. Ahora, este pasaje está en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Y el apóstol Pablo decía lo siguiente, muchos lo deben conocer: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo piensa un visionario? El apóstol Pablo claramente fue una persona que cambió su manera de pensar. Cuando conoció a Cristo tuvo una conversión tan radical que todo lo que él había considerado como firme, valioso, terminó siendo desechado. Un capítulo antes, o en ese mismo capítulo, no lo recuerdo, él mismo dice que él desechó todo lo que en ese mismo capítulo, versículos antes, dice que él desechó todo lo que él pensaba que era valioso. Lo tenía todo por basura, con tal de conocer a Cristo. Y fíjense que desde ese lugar él hablaba acerca de cómo era su comprensión de lo que estaba viviendo en su presente y en su porvenir. Y fíjense que una de las herramientas más útiles para ir a la palabra en la teología es denominada hermenéutica. La hermenéutica es entender el contexto en el que la palabra de Dios fue escrita, la escritura fue redactada. Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está preso. Pablo está escribiendo la carta a los filipenses preso, y él está haciendo estas declaraciones tan tremendamente poderosas acerca de cómo él entendía su vida, el entorno, su futuro, su presente. Este tipo tenía una mentalidad que no podía ser condicionada por la cárcel. Hay un pasaje que me encanta del apóstol Pablo, que no recuerdo si estaba en esta o en otra de sus cartas, en donde él dice que él estaba encadenado, pero la palabra no podía ser encadenada. O sea, muchas veces las circunstancias que nos tocan atravesar exponen como nada la mentalidad que tenemos. Y es importante meditar en esta cuestión. Yo no sé qué te esté tocando atravesar hoy, pero lo más probable es que si es algo difícil, exponga la mentalidad que tenés. Como pocas cosas, los desafíos, los momentos difíciles, las circunstancias negativas exponen nuestra mentalidad. Y acá lo tenemos a Pablo en la cárcel demostrar que su mentalidad era evidentemente superior a cualquier cosa que le quisieran imponer. Le habían puesto grilletes por la causa de Cristo para tratar de impedir que él predique el evangelio, pero él tenía una convicción que iba más allá de lo que un ser humano podía llegar a hacer con él. No podían condicionarlo. Y esto solamente lo puede dar una mentalidad determinada. Ahora, yo lo primero que puedo llegar a ver acá es que una mentalidad de un visionario abraza la convicción de que aún hay más por ver, de que no lo ha visto todo. Aún hay más por hacer, de que aún no lo ha hecho todo.
Una mentalidad de un visionario, y esto es lo primero que quisiera que atesores en tu corazón, es una mentalidad que no puede abrazar el conformismo. No puede abrazar el hecho de sentirse realizado y por lo tanto meterse en un lugar de comodidad. Vos podés darte cuenta que tu mentalidad es incorrecta si te acomodaste a las circunstancias, si te acomodaste a la realidad que te está tocando vivir. Capítulos antes, en el capítulo 1 de esta misma carta, el apóstol Pablo es como que piensa en voz alta. Piensa en voz alta y tiene esto, ¿no? En versículo 23 le podría leer. Me siento presionado por dos posibilidades. Capítulo 1, versículo 23. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Acuérdense, está preso. Él no sabía, podemos decir en términos de su lógica, cuál iba a ser su destino. Estaba ahí, no es como ahora que tenés la garantía de un juez y para colmo en realidad cualquiera que se manda una fechoría en realidad tiene más chance de salir afuera que terminar adentro, ¿no? Menos chance de pagar una pena que de alguna manera establezca justicia. Acá no sabían cómo iban a terminar. Entonces él dice, me siento presionado por estas dos cuestiones. O sea, yo quisiera morirme, dijo en otras palabras, porque quiero estar con Cristo. Él sentía que eso era muchísimo mejor. Pero versículo 24 dice, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Versículo 25, convencido de esto, sé que permaneceré. O sea, él decía, me encantaría en realidad morir y estar con Cristo, ¿no? Porque sé que es lo mejor que me puede pasar. Pero en realidad sé que todavía tengo cosas para hacer. Por eso sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir en su jubiloso avance en la fe. Fíjense, una persona que tiene una mentalidad visionaria dice, no lo conseguí todo. Dice, no soy perfecto. Dice, hay mucho más por delante. Dice, sé que Dios me va a permitir vivir cosas aún más grandes. O sea, en otras palabras, es como que nos volvemos inconformistas al tener una mentalidad visionaria. Y no inconformistas porque somos, insaciables en el sentido de, no sé, ser avaros o ser... No, pensalo en términos de mantenernos en un lugar positivo siempre. Solamente una persona pesimista primero se deja caer preso de las circunstancias en las que está, se deja, podemos decir, se queda atrapado por las circunstancias en las que está y dice, ok, quizás este es el final. Yo me imagino la mentalidad de un apóstol Pablo sin fe, sin adoptar la mente de Cristo, hubiera dicho, bueno, acá ya se acabó todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya está. Es lo que le pasa a muchos hijos de Dios cuando se topan con una dificultad, cuando se topan con una adversidad. Pero en el nombre de Jesús yo confío que vos no sos de esos, que te vas a plantar en la verdad de que aún hay mucho más por delante, que Dios preparó para tu vida cosas más grandes de las que aún podés llegar a imaginar y que las vas a descubrir, las vas a perseguir y las vas a atrapar. Y aún yo lo que estoy viendo es que la mentalidad de un visionario evidentemente nos demanda humildad. Porque él también cuando afirma, no soy perfecto, o sea, no lo conseguí todo, no soy perfecto. La persona que permanece en un lugar de humildad, en realidad siempre está con hambre de más. Siempre sabe que hay algo nuevo que puede aprender. Siempre sabe que Dios en algo lo puede perfeccionar. Siempre sabe que Dios algo nuevo va a hacer. Y no, pero el orgulloso sabe que se acomoda a un lugar. Y bueno, mira, conozco una persona que siempre sale con la misma actitud
cuando alguien menor que él le dice algo sabio? La respuesta es algo así como: vos no tenés tanta experiencia, yo ya he vivido esto, yo ya he vivido lo otro. Ahora, cuando cualquiera que lo conoce examina los frutos de su vida, vos te das cuenta que por más experiencia que la persona haya tenido, por más cosas que haya vivido, por más canas que pinte, evidentemente los frutos de su vida demuestran que no necesita un consejo, necesita el consejo de mucha gente. Yo no sé si te ha pasado de toparte con personas así. No solo te lo digo por la edad, porque quizás algunos jóvenes van a decir: viste, sí, los grandes no tienen razón. No estoy refiriéndome a eso. Hay personas que los hacen por estatus económico. Hay personas simplemente que lo hacen por una cuestión de orgullo y vanagloria en la posición en la que están. No reciben nada de nadie. No piensan que tengan que ser perfeccionados en nada. Es como que de alguna manera llegaron a un punto en donde son sabios en su propia opinión y ahí están cerrados. Miren, cada uno es libre de ser como quieras. Vos que sos hijo de Dios, aspirá siempre a más, porque Dios tiene más esperando por vos. Y cuando digo que Dios tiene más esperando por nosotros, digo que también hay una actitud que Dios espera encontrar en nuestra vida. O sea, Pablo estaba afirmando que de alguna manera él sabía que había más. Yo no lo he conseguido todo, yo no soy perfecto aún. O sea, Dios puede tener más, Dios puede querer perfeccionarme, Dios quiere poder darme más aún de lo que tengo, pero en realidad también espera una actitud de mi parte. Que Dios quiera derramar más no significa que vayas a obtener más, porque en realidad todo con Dios es una de cal y una de arena, es una de su parte y es una de tu parte. Es una de Él extendiendo su mano y de vos corriendo para alcanzarla. ¿Me explico a dónde voy? Porque cuando nosotros solamente pensamos que la cosa va a caer del cielo, sí, pastor, yo espero más, pero más no llega. ¿Y vos qué estás haciendo? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué estás haciendo para alcanzar más? Sí, yo quiero ser perfeccionado, pero ¿y qué estás haciendo para ser perfeccionado? Porque Dios quiere perfeccionarte. O sea, hay algo que depende de nosotros y no depende de Dios. Yo quiero declarar sobre tu vida, en el nombre de Jesús, que largo camino te resta, que la circunstancia en la que estás hoy no es el final de tu camino, que Dios va a seguir perfeccionándote, que Dios va a llevarte quizás a mucho más de lo que habías previsto. Pero necesitamos tener actitud para eso. O sea, Pablo escribe esta carta después de haber sembrado el evangelio en gran parte del mundo conocido, y él afirmaba: aún hay más. Este no es mi final, yo sé que voy a salir de acá. Esto es lo que le dice a los filipenses en el capítulo 1. O sea, yo sé que tengo que contribuir en que su fe avance. Por eso, aunque yo me quisiera morir para irme con Cristo, sé que me tengo que quedar. Todavía tengo trabajo para hacer. Fíjense que tampoco temía la muerte. Es más, lo hubiera preferido para estar con Cristo. Pero él entendía que había más para hacer, había más trabajo para hacer. En el nombre de Jesús, aún hay mucho que te resta por realizar en esta tierra y Dios te va a respaldar. Tené la actitud que Dios va a sorprenderte con aquello que va a hacer. Ahora, el otro principio que está en este pasaje y salta a la vista con mucha claridad tiene que ver con lo que movilizaba al apóstol Pablo. Porque fíjense lo que dice, versículo 12, ¿no?, de Filipenses 13. Dice: yo sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual, estoy hablando de Filipenses capítulo 3, versículo 12. Sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.
Sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Lo que estamos viendo acá es el motor de Pablo. La mentalidad de un visionario, de un hijo de Dios que abraza los sueños de Dios, está movilizado por un propósito superior. Lo que motivaba a Pablo era el motivo por el cual Cristo Jesús lo había alcanzado. El propósito es la clave de nuestra motivación. La gente que por lo general pierde la motivación para accionar en el presente, lo más probable es que no tenga una motivación para visualizar en el futuro algo por lo cual valga la pena luchar. Y un propósito lo que te da es un sentido de trascendencia. Tu vida en la tierra no es casualidad. Tu vida en la tierra no es fruto de la idea de tus padres, simplemente Dios te soñó, sos un sueño de Dios, Dios tiene un propósito específico para tu vida. Ahora, cuando nosotros abrazamos esta verdad y la creemos de todo corazón, deberíamos tener motivación suficiente para encarar cada día, para encarar el futuro. Lo que lo motivaba a Pablo, a pesar de estar encadenado, es que Cristo Jesús a él no lo había alcanzado en vano. A él lo había alcanzado con un propósito. A él lo había alcanzado con una asignación. Entonces, si nosotros pensamos que estamos en la tierra por obra de la casualidad, ¿no? Como dicen, no, la naturaleza es sabia. Sabio es Dios que creó la naturaleza. Sabio es Dios que creó la naturaleza. Si vos te pones a ver cómo funciona una articulación humana, te quedás impresionado. Hace un tiempo, fruto de algo que de casualidad encontré en internet, me puse a investigar un tipo de intervención que se comenzó a hacer bastante más usual en el presente, no se hacía tanto antes. Cuando a una persona, por algún motivo, tienen que amputarle una parte de una pierna, se ha descubierto que lo que más conviene en realidad hacer, por ejemplo, si pierde la zona de la rodilla, es tratar de salvar la parte de abajo. Yo no sé si has visto algún video, pero esta intervención, que no recuerdo ahora el nombre, hace que, ahí se sale el video ahí, mira, coloquen, enfócame la cámara acá abajo, porque si no tengo que levantar la pata. Estoy como muy viejo, ¿no? No, soy papá de mellizas, eso pasa. Y si pierde la rodilla, lo que suelen hacer es amputar por acá, y esta parte de abajo con el pie lo injertan acá, invertido, para que el tobillo funcione como rodilla. ¿Alguno vio esto? Es impactante. Es impactante. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no encuentran manera de reproducir la rodilla humana, la articulación humana. O sea, literal vas a ver a gente amputada que tiene, cuando se sacan la prótesis, acá tiene su talón. ¿Entendés? Cuando uno lo ve por primera vez genera impacto visual, pero después te das cuenta de la utilidad. Vos ves a uno caminando con esa rodilla tobillo y ves a uno que tiene una pierna ortopédica con una rodilla artificial y ves la brutal diferencia. Uno pareciera no tener ninguna prótesis. El otro, te das cuenta que tiene claramente prótesis. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que la perfección con la que fuimos creados es irreproducible, diría. La perfección con la que todo fue creado. El Salmo capítulo 100, versículo 3 dice que Dios nos creó, no nosotros a nosotros mismos, y somos únicos. Somos únicos. Eso es una creación única de Dios. Aún tus imperfecciones te hacen único.
Yo el otro día jugando con mis hijas casi me agarro otra imperfección de las tantas que uno va adquiriendo por la vida. Me di contra un mueble acá que no me corté por la gracia de Dios. Si hay cosas que ya uno evidentemente va perdiendo la capacidad de hacer, ¿no? De elasticidad y cosas por el estilo. Pero, ¿qué te moviliza a vos? Si te moviliza un propósito superior, estás teniendo una mentalidad, vas a poder tener una mentalidad visionaria, porque Dios, al revelarte su propósito, lo que te va a dar es una visión por la que vale la pena luchar. Un propósito te da eso, te da una visión por la que vale la pena luchar, por la que vale la pena aún, como lo podemos ver en el apóstol Pablo en todas sus cartas, vale la pena dar la vida. Él estaba dispuesto a dar la vida por la causa de Cristo, porque él entendía que era su propósito estaba ahí, él había sido alcanzado por eso. Después de haber sido perseguidor de la iglesia, después de haber sido un desastre en su vida, cada uno de nosotros sabe de dónde Dios nos sacó, pero si nos sacó de algún lado es con un propósito. Si estás sentado en este lugar es con un propósito. Y es importante que agarremos el propósito por el cual Cristo Jesús nos alcanzó y lo usemos como un motor para avanzar hacia adelante. No puede pasar un día en tu vida en el que seas presa del desánimo. Y cuando el enemigo quiera venir con desánimo, recordá que si conociste a Cristo Jesús, si estás hoy en Él, vale la pena luchar. Hay cosas grandes que Dios va a hacer con tu vida. Esto es clave en nuestra mentalidad. Nada más puede darte la motivación que te va a dar un propósito. Acordate de esto. Nada más te lo puede llegar a dar. Para muchos la motivación pasa por el dinero. Por eso se matan trabajando. Nunca el dinero te va a dar una motivación como te lo va a dar un propósito que es eterno. Tiene que ver con esta cuestión de eternidad y temporalidad. Todas las cosas que en esta tierra nosotros podemos llegar a encontrar son pasajeras. Aún los afectos emocionales con los que conectamos tan profundamente. Todo lo que esta tierra nos puede ofrecer tiene esa condición de que tarde o temprano lo vamos a perder. Tarde o temprano no va a estar. Pero lo que Dios tiene para ofrecernos nos pone en una posición en donde comprendemos un poco más lo eterno. Porque todo lo que sale de la boca de Dios permanece para siempre. Y lo que Él establece en nuestro corazón, lo que Él establece en nuestra vida, nos lleva a movernos en esa dimensión. Y eso cambia todas las cosas para que avancemos con alegría y con júbilo hacia adelante. Ahora, cuando Moisés mandó a los 2 exploradores a investigar la tierra prometida que Dios le había dado, ustedes se acordarán, 10 vinieron con malas noticias, 2 vinieron con otra actitud. Esos 2 terminaron siendo los únicos que entraron a la tierra prometida. Todos los demás quedaron muertos en el desierto. Ahora, los 12 vieron lo mismo. Los 12 vieron gigantes, los 12 vieron las murallas tremendas que tenían las ciudades de la tierra que Dios le había prometido. Los 12 vieron las mismas limitaciones, eso te quiero decir. Pero la gran diferencia es que estos 2 estaban viendo las circunstancias desde el propósito que había en la promesa de Dios a Israel. O sea, Dios le había dicho al pueblo de Israel: les daré esta tierra prometida, esta tierra donde fluye leche y miel. Había un propósito detrás de esa promesa que llevó a la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y era una promesa que ya Dios le había dado a Abraham siglos antes. Pero los 10 que vinieron y esparcieron las malas noticias y esparcieron las limitaciones y comenzaron a generar murmuración y a contaminar, hablaron sin el propósito de por medio. Los otros vieron todo lo demás, pero lo que los movilizaba era el propósito.
Porque el propósito hace que aún las dificultades que aparecen en tu caminar no sean un problema. El propósito hace que las circunstancias negativas que te están tocando atravesar sean una oportunidad. Eso fue lo que movilizó a Josué y a Caleb y lo que los hizo permanecer y poder conquistar esa tierra. Fueron los únicos que lograron conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se agarraron del propósito que Dios le había dado al pueblo de Israel. Esto nos diferencia, ¿ah? Esto nos diferencia unos de otros. Y no debe haber nada más triste en realidad que haber hijos de Dios que no logran aferrarse a un propósito eterno, a un propósito trascendente, un propósito superior. Y otra de las cuestiones que no quiero dejar pasar con esto, hablando de que nos moviliza si tenemos una mentalidad visionaria, un propósito superior. A muchos les complica la existencia lo que otros hacen. ¿Saben? Uno de los grandes problemas del ser humano es compararse con los demás, compararse con otros. Y no te lo digo como alguien que no lo haya sufrido. Yo creo que muchos hemos caído en ese error de la comparación. Y Dios ha tenido que tratar con nosotros. Dios ha tenido quizás que sanar cosas que no sabíamos que necesitaban ser sanas. Pero cuando yo te estoy hablando de que hay un propósito superior y que vos sos único, estoy hablando de que tu camino no va a ser el mismo camino de las personas que tenés al lado. Entonces caemos en un error garrafal, gigante, cuando comenzamos a compararnos, ¿no? Cuando comenzamos a mirar al otro y decir, che, ¿y este? ¿Y este qué onda? No sé si te acordás el final del Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Pedro está teniendo un montón de revelación de parte de Jesús. Pedro venía de fallar a Jesús, ¿no? Lo negó 3 veces y antes de que Jesús fuera crucificado. Y cuando Jesús fue resucitado y se les apareció a sus discípulos, lo que hizo fue restituir a Pedro, porque realmente Jesús tenía un propósito muy especial con Pedro. Pedro fue clave en el inicio de la iglesia. Pedro fue, les diré, si no la columna principal sobre la que se paró el avance de la iglesia que nace en Jerusalén después de Pentecostés. Y ahí está esa escena al final de los evangelios, del evangelio de Juan específicamente, no están los otros evangelios, en donde Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Sí, te quiero, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Sí, te quiero. Y llega al punto en donde Pedro le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Ya estaba como ahí con el corazón cargado y ahí Jesús le revela cómo iba a morir. Le dijo, mira, vos cuando eras joven te ibas donde querías, cuando seas viejo vas a extender tus manos y te van a llevar a donde vos no querés. Le fue claro con que iba a ser asesinado por la causa de Cristo. Eso aún lo remarca el Evangelio de Juan. Y después de eso, Pedro, siendo Pedro, ¿no? Pedro ve a Juan, al que después escribe este Evangelio, y le pregunta a Jesús, ¿y ese qué onda? O sea, tipo, ¿y qué le va a pasar a ese? Quiso saber, no sé. ¿Y qué? Si yo voy a morir así, ¿sería ¿y este qué le va a pasar? Porque el Evangelio de Juan, para colmo, afirma que era yo no sé si será verdad o era chamullo de Juan, sería, porque lo escribió Juan, ¿no? El Evangelio de Juan afirma que él era el discípulo como más amado por Jesús, ¿no? Es como, ¿no? Como cuando los hermanos se pelean y uno dice, no, mamá me quiere más a mí, nada más, así, ¿viste, no? Y Juan redacta esto de que Jesús le dice a Pedro, cuando pregunta esto de Juan, che, ¿y este qué onda? O sea, ¿cómo va a morir? Y Jesús le dice, ¿y qué si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva? O sea, como en realidad diciéndole, no que iba a quedarse hasta que él volviera, sino diciéndole, ¿a vos qué te importa? O sea, deja de comparar lo que te va a pasar a vos con lo que le va a pasar a él. Y dicho y hecho, Juan fue el único discípulo de Jesús no martirizado. O sea, no lo mataron. Llegó hasta viejito. O sea, aún los hijos de Dios pueden caer en esto de compararse. Pero vos sos único. No hay otra copia de vos. Sos único. Sos único.
desde que somos padres con Abby lo veo mucho con mis hijas, porque la gente en realidad cuando piensa en un embarazo gemelar, ¿no? Piensa que salen parecidos. Las nuestras salieron el agua y el aceite, sería. Pero no es solo en apariencia, es en personalidad. Son extremadamente distintas, extremadamente únicas. Una es súper meticulosa, te estudia todo, no te conoce, te mira. Le das algo nuevo, lo investiga, lo desarma, lo arma, ya lo sabe usar. No le quiero dar por eso ningún celular porque me va a llamar a la policía, no sé qué va a hacer, sería. Porque entiende todo la tipa. Y la otra es un tiro al aire, es creativa, es extrovertida, anda tirándole besos a todo el mundo, ¿viste? Somos únicos. Somos únicos. Hay algo que Dios hizo en la eternidad, escribió sobre nuestras vidas que nos hace únicos. Ese debería ser nuestro motor, ¿no? Y el apóstol Pablo lo movilizaba esto. Cristo Jesús me alcanzó. Yo sigo avanzando para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Vos mientras vivas y respires, tenés un propósito que cumplir. Y eso debería ser un motor para vos. Dios te quiere en la tierra, algo todavía resta por hacer. Amén. Ahora, el último principio que quisiera dejarte está en estas palabras del apóstol Pablo, porque él dice, versículo 13, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Capítulo 3, versículo 13. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Una mentalidad visionaria está enfocada siempre en lo que está delante, nunca atada en lo que quedó atrás. Quizás ya has escuchado hablar acerca de esto, pero quisiera tratar de mostrarte en distintos aspectos por qué es importante. Fíjense esto, cuando la sangre de Cristo Jesús fue derramada, la sangre de Cristo Jesús es como si hubiera puesto una barrera respecto a nuestra vida pasada y ese momento en el cual nosotros tenemos un encuentro con Cristo. Vos cuando accedes a esta nueva vida en Cristo, la llave de acceso, ¿cuál es? Es el arrepentimiento. ¿Cómo Jesús arrancó su ministerio terrenal? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es arrepentimiento? Es dejar mi estilo de vida viejo sin Cristo para acceder a un nuevo estilo de vida. Entonces, fíjense que la sangre de Cristo viene a ser como un cobertor de nuestro pasado. Entonces, ya no tenemos derecho legal para acceder a nuestro pasado si abrazamos a Cristo Jesús. Tenemos derecho legal de valernos de estar en Cristo Jesús para encarar nuestro presente y nuestro porvenir. Amén. Entonces, desde ya, ahí, si permanecemos en el pasado o vamos recurrentemente a lo que nos ató en el pasado, tenemos un problema. Estamos como luchando contra la obra de Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús vino a tratar con nuestro pasado. ¿Me seguís hasta acá? Entonces, aún desde el punto de vista del estilo de vida del cual Jesús nos está sacando, nuestro pasado es un problema. Ahora, el apóstol Pablo, fíjense lo que dice: esforzándome por alcanzar lo que está delante. El desafío que tenemos nosotros estando en Cristo, y esta es la mentalidad correcta, es llevar adelante un esfuerzo en el presente teniendo el foco puesto en una visión del futuro. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que él se esfuerza por alcanzar lo que está delante, está hablando de que todo nuestro enfoque tiene que estar en lo que nos sucede hoy y en esforzarnos en el hoy, movilizados por una visión del porvenir, movilizados por una visión del futuro. Por eso mismo nosotros entendemos por qué Dios le dijo a Josué, ese que tenía un propósito superior, y con Caleb entendió qué Dios quería hacer con el pueblo. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque, ¿saben?
Dios nos puede dar una visión, Dios nos puede dar un propósito, pero si nosotros estamos atados al pasado, lo más probable es que no tengamos la fuerza ni el enfoque para esforzarnos en el presente. Y lo que está en el futuro que Dios preparó para nosotros va a venir en tanto y en cuanto no estemos atados al pasado. Dejemos el pasado atrás y nos esforcemos en el presente. Fíjense que esto no es para vagos. Esto no es para vagos, no es para acomodados. Estoy hablando de tener una mentalidad visionaria. Esto no es para gente cómoda. Es para gente que está dispuesta a esforzarse en el presente para alcanzar lo que Dios tiene en el futuro. ¿Me siguen hasta acá? Si nosotros no podemos esforzarnos en el presente, tampoco vamos a poder recibir lo que hay en el futuro. Por eso cuando enseñamos acerca de profecía, enseñamos que las palabras proféticas son condicionales. ¿Condicionales a qué? Condicionales a nuestra acción en el presente. Condicionales a nuestra acción. Sí, Dios va a hacer esto, fenómeno. ¿Vos qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a hacer para alinearte y que eso pueda venir y hacerse realidad sobre tu vida? Y acá, por supuesto, hay algo que se retroalimenta. ¿Cómo yo me voy a forzar en mi presente si no tengo la motivación de lo que va a haber mañana? Si no tengo la motivación de una visión que Dios está derramando para el futuro. Yo quiero advertirte porque el enemigo es especialista en tratar de que nosotros estemos en nuestro presente tan enfocados en el pasado que no nos esforzamos en nada, nos quedamos ahí de brazos cruzados, nos quedamos chapoteando en las lágrimas derramadas. Yo veo a muchos en realidad que desgraciadamente se quedan con las glorias del pasado. ¿Saben? Cuando era más pibe era fanático del fútbol. Perdí todo gusto por el fútbol hasta que Messi nos hizo ganar la Copa del Mundo y ahí como que me volví un poquito, pero ni siquiera me alcanzó como para jugar, ¿no? Hasta ahí. Pero cuando yo era chico era muy fan de Independiente. Fan de los Diablos Rojos, ¿no? Y Dios creo que me quería liberar de eso, ¿no? Pero algo que me acuerdo de ese tiempo de fanatismo era todos los que éramos de Independiente reivindicábamos la cantidad de veces que habíamos sido campeones a nivel internacional, la cantidad de copas que teníamos. ¿Cómo es? El rey de copas, nos decían, ¿no? ¿Alguno de Independiente acá que sepa de qué estoy hablando? Somos muy pocos, che. Bueno, yo ya no soy de Independiente, no tengo equipo, no me importa, la verdad que pase, la verdad es esa, ni con Independiente, ni con Boca, ni con nadie. Aunque cuando juega Argentina como que se me destapa algo así, como es el nacionalismo que llevo adentro. Pero la verdad es que con el tiempo me puse a pensar este tema de ser el rey de copas. Claro, yo por lo menos cuando era chico, Independiente hacía no sé cuántas décadas no ganaba nada, sería. ¿Me explico? Es como para los que... Yo me analicé psicológicamente qué me pasó cuando Montiel metió ese gol y salimos campeones del mundo, porque de pronto todo el abandono que había tenido del fútbol en los últimos 15 años de mi vida, de pronto mi esposa me vio totalmente enajenado gritando. Y grité por la ventana y hice cosas así que me salieron como de una manera... Claro, yo me analicé después psicológicamente y en mí estaba ese sueño frustrado de que no éramos campeones y toda mi infancia crecí queriendo ver a Argentina campeón. Era simplemente eso. ¿Viste? Es como que muchos, y esto es una tendencia muy natural en el ser humano, vivimos atados a glorias pasadas. Esto lo veo en mucha gente. Me acuerdo congregarme en una iglesia en Buenos Aires en donde siempre hablaban de la unción, de lo que Dios había derramado en los 90. Y yo estaba en el 2009, ¿entendés? Yo quería vivir a Dios ahí, sería, ¿no? En el 90. Ya pasó, no podía volver atrás el tiempo. ¿Explico a dónde quiero ir? Cuando Dios te da la mente de Cristo, vos estás esperando que Él derrame algo más glorioso los días que vienen.
y te esforzás en el presente para alcanzar eso que Dios te ha prometido. Te esforzás en el presente porque esa visión que Dios te ha dado por el propósito que Él determinó sobre tu vida te moviliza. Y vas a trabajar y te vas a esforzar. ¿Qué estamos haciendo? En desafíos como estos de 40 días, ponemos nuestro esfuerzo en el presente porque estamos queriendo provocar algo que Dios nos ha dado como una visión en el porvenir. Estamos ejerciendo una fe que es bien práctica, porque así es la fe. Por eso la fe tiene tanto que ver con la visión. Está totalmente entrelazada. Cuando vos visionás algo, le das alimento a tu fe para que pueda luchar por algo. Si no, ¿para qué creer? ¿Para qué esforzarte? Pero yo confío en el nombre de Jesús de Nazaret que en este tiempo Dios forja en nosotros la mente de Cristo y nos permite visionar como nunca antes. No vas a verte condicionado por la esclavitud de la cual salís. No vas a verte condicionado por aquellas cosas que ya ataron a tus padres y quisieron atarte a vos también. No vas a verte condicionado por la pobreza en la que te criaste. No vas a verte condicionado por las limitaciones que te impartieron en tu crianza, en tu entorno. No, chao. Lo que está en el pasado queda. Vas a levantarte, esforzarte en el presente porque hay una visión que Dios te ha dado y vas a alcanzarla en el nombre de Jesús. En el 2025 mirá hacia adelante. En el 2025 mirá hacia adelante. No permitas que el enemigo te retenga atrás. No te quedes estancado atrás. No te quedes estancado con las victorias del 2024. No. Hay algo nuevo que Dios está queriendo hacer y juntos lo vamos a alcanzar en el nombre de Jesús. Amén.